Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 4 de enero. Para este día la lección se titula La comunión en el Evangelio. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida que nos concede, por este nuevo día que nos da, para que lo vivamos bajo su dirección. Vendrán pruebas, dificultades, pero usted está con nosotros. Gracias. Gracias, Santo Espíritu, porque usted nos recuerda siempre las promesas que el Señor dejó en su palabra. Gracias por la protección y la fortaleza que recibimos de usted para vivir el día de hoy, poniendo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Háblenos, Señor, a través de este estudio. Suplicamos sabiduría que solamente viene de usted para comprenderla y así que nuestros caracteres vayan siendo amoldados al de nuestro Señor Jesús. Todo lo suplicamos sin merecerlo, en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La comunión en el Evangelio. La comunión es unidad. Unidad con Dios. Y teniendo esa unidad con Dios, siendo siervos del Señor Jesucristo, siendo Él el que nos da las enseñanzas, las ordenanzas, lo que debemos vivir, ello nos lleva a vivir en comunión los unos con los otros, amándonos como hermanos, verdaderos hermanos. Esa comunión trae unidad. Esa unidad es preocuparnos los unos por los otros. Traerá armonía. ¿Quién hace eso posible? El amor de Cristo, dice, nos constriña. El amor de Jesús es el que hace todo posible para que haya unidad, comunión, armonía. Y eso es a través de la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, la esperanza que va naciendo y va creciendo en nosotros. Y esa esperanza la encontramos en la palabra de Dios. Mire lo que nos dice allí Filipenses
capítulo 1, versículo 3 en adelante, donde dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. En el apóstol Pablo hay un corazón agradecido por los hermanos de Filipos, y él siempre ora por ellos. Verso 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión. ¿Qué es esa comunión en el Evangelio? Es obediencia. Obediencia por amor a Cristo. Esa obediencia lleva a la iglesia a vivir en comunión, comunidad, unidad, armonía, reflejando en su cristianismo el amor al Señor Jesús y el amor el uno por el otro. Así es de que nos dice, estando, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así de que vemos, estando persuadido, estando confiado, creyendo, escuchando los testimonios que me llegan de la forma en que ustedes viven. Recuerden que el apóstol Pablo estaba preso, pero desde allí sus oraciones estaban para con los hermanos de Filipos, y las palabras de ánimo, de esperanza, que les dice que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es esa buena obra que ha comenzado en la vida de todo aquel que se entrega al Señor Jesús? Es la perfección del carácter, porque es lo único que vamos a heredar de aquí, de la tierra, de esta tierra contaminada por el pecado. Así es de que Él le dice y nos dice a nosotros que el que comenzó en ti, en mí, esa buena obra, Él la perfeccionará. Quiere decir que tendremos un carácter que se asemeje al Señor Jesús. Y eso va a ser posible si nuestro libre albedrío lo colocamos en Jesús. Si permitimos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, en nuestra mente, que seamos templo y morada del Espíritu Santo, Él hará el milagro de la transformación para que cuando venga el Señor Jesucristo, como lo menciona aquí, porque dice, perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
cuál es el día de Jesucristo. Cuando Él venga en las nubes del cielo para llevar con Él a todo aquel que permitió la transformación. ¿Quién está haciendo esa obra hoy? El Espíritu Santo y los santos ángeles. ¿Qué debo de hacer ahora entonces? Debo de alimentarme de la palabra de Dios, escudriñándola. Y el Espíritu Santo me convencerá de pecado, de justicia, de juicio, para estar apercibido para cuando el Señor Jesús venga y yo pueda decir: he aquí, este es mi Dios, al cual he esperado, y Él me salvará. Sigue diciendo, verso 7, y es justo que yo sienta esto de todos vosotros. Y es justo, dice, que yo sienta este amor hacia ustedes. Es un amor recíproco. Los hermanos de Filipos se preocupaban por el apóstol Pablo, que estaba preso. El apóstol Pablo se preocupaba por los hermanos de Filipos. Había una unidad, una comunión entre el apóstol Pablo y los hermanos filipenses. Eso era recíproco, por eso decía, y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo, ¿dónde dice? En el corazón. Él había levantado, bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia de los filipenses. Él lo llevaba en su corazón, así como el sumo sacerdote llevaba en el pectoral a las 12 tribus. Así el apóstol llevaba en su corazón a los de Filipos. Oraba por ellos siempre, todos los días. Y dice, y es justo que yo sienta esto de vosotros, de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Todos ellos, en su amor, mandaban contribución para que el apóstol Pablo tuviera medios para vivir. Así es de que había una armonía, había un amor. Apóstol Pablo, Filipenses y Filipenses, apóstol Pablo. Verso 8 dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Era un amor genuino, no era un amor interesado de cosas materiales, sino un amor en la cual el apóstol se preocupaba por la vida espiritual de sus hermanos,
Filipenses, todos vosotros, dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Un amor genuino que el apóstol tenía y sentía y lo manifestaba para con sus hermanos filipenses. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? ¿Cómo debemos tratarnos los unos con nosotros? ¿Cómo debe de estar la iglesia? Dice la iglesia hoy que hemos iniciado este nuevo año 2026. Debe de haber comunión, unidad, armonía, porque lo que nos une es el amor de Cristo y el amor hacia Cristo, viviendo con la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que encontramos en el Evangelio? Porque allí nos lo dice acerca de la esperanza que es de vivir eternamente con el Señor Jesús. Así es de que ya vimos que dice la lección, puesto que Pablo fundó la iglesia de Filipos, podemos percibir en sus palabras el calor de la comunión cristiana impregnada en su carta. Eso debe de impregnarnos a nosotros también, como hermanos en la iglesia en la cual usted esté, preocupándose por sus hermanos, orando por ellos, dando palabras de ánimo, palabras positivas, para que los hermanos mantengan su esperanza y caminando día a día bajo el estandarte de Emmanuel. Aunque separado, dice, aunque separado de la iglesia por cientos de kilómetros, porque el apóstol Pablo estaba en Roma y Filipos estaba al inicio de Europa. Así es de que, pero la oración los unía, los tenía cerca. Así nosotros hoy, aunque estemos lejos de nuestro hermano, pero la oración nos une y nos mantiene preocupados los unos por los otros. Eso trae comunión, eso trae unidad, eso trae armonía. Y sigue diciendo, aunque separado de la iglesia por cientos de kilómetros y privado de la libertad, Pablo llevaba a la congregación y a sus miembros en el corazón. ¿Qué más dice? Los anhelaba con el afecto entrañable de Jesucristo. El amor de Cristo que estaba en el apóstol Pablo. Dice que eso es lo que manifestaba hacia sus hermanos filipenses. No había egoísmo, no había
nada negativo en su relación con los filipenses. Así debe de ser la nuestra hoy. Luego dice: en el pectoral del sumo sacerdote había 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. El pueblo debía estar sobre su corazón mientras intercedía por él. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Dice que llevaba a los filipenses en su corazón. Él oraba, intercedía por ellos. Eso es lo que se nos llama a hacer a cada uno de nosotros. Él nos dice, la palabra de Dios nos dice real sacerdocio. A eso nos llama Él, para que seamos intercesores. ¿Y cómo? Orando los unos por los otros, trayendo comunión, armonía, unidad dentro del pueblo de Dios. Ya vemos que el apóstol Pablo, aunque lejos, muchos kilómetros de distancia, pero él suplicaba a Dios por sus hermanos filipenses. En este caso de Filipos, pero él oraba por todos aquellos, por aquellas iglesias a las cuales él había llegado, animado, fundado. Así como Pablo participaba de los sufrimientos de Cristo, pues por amor a Cristo, él estaba en la cárcel, por llevar las buenas nuevas. El enemigo, utilizando elementos humanos, lo había llevado a la cárcel. Pero también vemos que los filipenses participaban de los sufrimientos de Pablo y apoyaban económicamente su ministerio. Aunque él estaba en la cárcel, los hermanos de Filipos, además de orar por él, lo hacían de una manera económica para el sostén de él allá en Roma. Resulta interesante, dice allí, sigue diciéndonos, que Pablo describe la situación en la cárcel de forma positiva. Él no se queja. Él anima a los hermanos. Él no habla de su prisión, de las cadenas, de una forma negativa, no. Él habla de que él, aunque se encuentra allí, la palabra de Dios llega a los soldados, llega a los que están en el palacio allá en Roma. O sea, de que nada lo detenía a él de exponer la palabra de Dios. Aunque él estaba en la cárcel, él se sentía libre en Cristo. Nosotros debemos de sentirnos libres en Cristo Jesús, aunque vivimos en un mundo donde el pecado quiere ahogarnos, pero nosotros en Cristo Jesús somos libres y expresemos el amor de Él a todas las personas. Mire lo que nos enseña, que nos dice el espíritu de profecía. Las labores de Pablo en Filipos
tuvieron por resultado el establecimiento de una iglesia cuyos miembros aumentaban constantemente. Su celo y devoción, y sobre todo su disposición a sufrir por causa de Cristo, ejercieron una influencia profunda y duradera en los conversos. Apreciaban altamente las preciosas verdades por las cuales los apóstoles se habían sacrificado tanto y se entregaron con sincera devoción a la causa de su Redentor. Que esta iglesia no estuvo libre de persecución lo revela una expresión de la carta de Pablo. Lo expresa una carta que Pablo le escribió. Dice: a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Sin embargo, era tal su firmeza en la fe que él declarara: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es terrible la lucha que se produce entre las fuerzas del bien y las del mal en los centros importantes donde los mensajeros de la verdad están llamados a trabajar. No tenemos lucha contra sangre y carne, declara Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Hasta el fin habrá un conflicto entre la iglesia de Cristo y los que están bajo el dominio de los ángeles malos. Los primeros cristianos estaban llamados a menudo a hacer frente cara a cara a las potestades de las tinieblas. Por medio de sofistería y persecución, el enemigo se esforzaba por apartarlos de la verdadera fe. Ahora, cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza desesperados esfuerzos por entrampar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. En todas las ciudades, sus agentes están organizando empeñosamente en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. El gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. La maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del Evangelio claman paz y seguridad, pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Vestidos con la armadura celestial, han de avanzar intrépida y victoriosamente, sin cesar en su lucha, hasta que toda alma que se halle a su alcance haya recibido el mensaje de verdad para este tiempo. Esto se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 178. Así es de que, ¿cómo entendemos? Como dice ya lo último de la lección de este día. ¿Cómo entiendes la promesa de que Dios terminará la buena obra que empezó en ti, en nosotros? ¿Cómo lo entiendes? Él terminará la obra si me mantengo en Él, si no aparto mi vista de Él,
sigo en el camino angosto, Él terminará la obra. Pero si solamente comienzo y luego me aparto, Él no lo podrá terminar, porque no va a ir en contra de mi libre albedrío. Debo de mantenerme unido a Él. En cualquier momento, cualquier circunstancia, debo de mantenerme en Él. Él me fortalecerá para que mi fe, en vez de debilitarse, se fortalezca y crezca. Así es de que, como dice ahí, ¿cómo entiendes la promesa de que Dios terminará la buena obra que empezó en nosotros? ¿Qué significa esto? ¿Terminará esta obra antes de la segunda venida? Debe de ser terminada. ¿Por qué? Porque mientras la gracia, el reino de la gracia, esté, hay oportunidad de que la obra que Él comenzó en mí, Él la culmine con éxito. Pero debo de buscarle. Él nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Ese es el llamado. Que vivamos ahora en comunión con Cristo, en comunión con sus mandamientos y en comunión los unos con los otros. Quien los une es el Evangelio. Las buenas nuevas de esperanza son las que nos unen y mantenemos esa comunión amándonos los unos a los otros. Que eso sea una realidad en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.